Bueno, vamos a continuar entonces con los temas que tienen que ver con valores extremos. Ya habiendo visto lo que es la derivada direccional, vamos a ver valores extremos. Propongo, bueno, ya les queda en la grabación esta plaquita, si a alguien no le puedo sacar la captura, lo tiene ahí en la grabación. Vamos a hacer un repaso de algunos conceptos. Cuando uno tenía una función de una variable, estamos pensando en análisis matemático 1, y tenía una función de una variable, uno decía que la función f tiene un máximo local o relativo, ¿se acuerdan que eran expresiones como sinónimo? Un máximo local en x igual a a, si pasaba ¿qué cosa? ¿Qué tenía que pasar para decir que la función tenía un máximo local en x igual a a? Máximo local. La derivada debe ser. No lo vincules con la derivada todavía. En la definición la derivada hasta podría no existir en ese punto. Era la definición. En un entorno suficientemente pequeño, la función tiene valores menores a eso. Vamos a tratar de buscarle la vuelta de escribir eso que tiene un poco de sentido. Es esto, la función evaluada en a es mayor o igual a la función evaluada en x para todo x que pertenece a un intervalo que sería un entornito alrededor de ese x igual a a. De la misma manera uno define esta cuestión de un mínimo local. Yo tengo un mínimo local en x igual a a, ¿sí? Ahora la desigualdad que se cumple es la contraria, ¿no? F de a es menor o igual a f de x para todo x perteneciente a un intervalito alrededor del a. Si lo hacemos en un dibujo, ejemplo, supongamos que este es mi dominio, ahí, y tengo algo así. Piqui, 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 y hace esto, ahí. ¿No? Supongamos que tengo esa que es la función. Esta función tiene dos máximos relativos. Uno se da acá, este es un A. ¿Por qué? Porque encuentro un intervalo alrededor del A en el cual la función en A es lo más grande posible, ¿no? Y acá también habría otro candidato a ser llamado A. La función en ese A es el valor más grande posible alrededor ahí de A. De la misma manera en ese dibujo encuentro, por ejemplo, acá un mínimo relativo, ¿no? Lo llamo B. ¿Por qué? Porque encuentro un intervalito alrededor del B lo suficientemente cercano en el que se pueda garantizar que f en B es el valor más chiquito comparado con la función y los demás elementos dentro del intervalo. Ahora, así como estaba la definición de máximo y mínimo local, estaba la definición de máximo y mínimo absoluto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo ahora un máximo es absoluto? Sería que fx es menor a fa para todo x perteneciente al dominio. Exacto. Lo que cambia es que en vez de decir para todo x en un intervalito alrededor del punto, ahora es en todo el dominio. Entonces, en este caso, en este dibujo, por ejemplo, el valor máximo absoluto lo tengo acá. Y el valor mínimo absoluto, ¿dónde lo tendría, supuestamente? Y sobre la derecha, Supuestamente en este extremo, ¿no? Mínimo absoluto. Ahora, no necesariamente va a pasar que en toda función con la que yo trabaje, la función tenga un máximo absoluto y un mínimo absoluto, que tenga extremos relativos, ¿no? Después, gran parte de análisis matemático 1, el tiempo se le dedicó a buscarlos, en el caso de que existan, a buscarlos. Pero no necesariamente siempre tengo máximo
o mínimo absoluto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la función x cubo, por darle una función, ¿no? En todo su dominio amplio, la función x cubo, que tiene como dominio todos los reales, esto es solo un ejemplo, ¿tiene máximo absoluto? No, mínimo absoluto tampoco. Sí, a lo mejor va a tener si yo tomo un dominio acotado. Entonces ahí es donde uno hace el recordatorio de un teorema que usamos en análisis matemático durante mucho tiempo, que es el teorema de los valores extremos. Teorema del valor extremo o de los valores extremos, o teorema de Weierstrass, ¿no? Alguno de esos nombres. Que decía lo siguiente: si f es continua en un intervalo cerrado, entonces f tiene extremos absolutos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene máximo y mínimo absoluto. Si nosotros sabíamos esto, podíamos garantizar la existencia de esos extremos absolutos. No me decía cómo los iba a encontrar, ¿no? Después vi una receta que la terminaba aplicando en los ejercicios, pero bueno, al menos me garantizaba la existencia. Vamos a tomar esta situación y la vamos a replicar a funciones de dos variables. Entonces lo primero que vamos a hacer es esto: definir qué significa extremos locales y extremos absolutos para funciones de dos variables. Que es, como siempre les digo, en algún punto es copiar y pegar. Ahora la función de dos variables, que va a estar definida en un cierto dominio, voy a tener en el punto AB un máximo local si la función en el par AB es mayor o igual a la función en pares xy que estén ahora alrededor del punto, significa que estén en un disco abierto con centro en el puntito AB. Antes era que estuviesen en un intervalo alrededor del A. Ahora, estar alrededor del punto es estar en un disco abierto. Entonces, en este dibujo, a ver si me acerco un poquito. En este dibujo, yo podría como simular los ejes, ¿no? Supongamos que tengo acá, acá, el eje X, el eje Y, el eje Z. En este puntito, acá, este es A, este es B, acá tengo la función en ese par AB. Alrededor del par AB en el dominio, tengo un disco en el que se puede asegurar que cualquiera sea el puntito que está acá adentro, al momento de calcularle la imagen va a ser siempre menor o igual a lo que vale la función en el par AB. Este sería el entornito o el disco abierto alrededor del punto AB. Disco que tiene que estar en el dominio. El dominio es algo que está en R2. Acá tendríamos otro valor máximo absoluto, máximo local o relativo, y acá lo que tengo es un mínimo relativo, en donde en la definición lo que voy a ver es que la función va a tener en AB un mínimo local, si f en el par AB ahora es menor o igual a f en los pares xy que estén dentro de este disquito. Digamos, la idea esencial se mantiene, nada más que ahora tengo discos abiertos como lugar de entorno o intervalo que era antes. Y bueno, lo mismo que antes, si las desigualdades que yo tengo acá se cumplen para todo par xy en el dominio, lo que era máximo local ahora se transforma en un máximo absoluto, o mínimo absoluto si esta desigualdad se cumple para todos los pares xy en el dominio. Idéntico, idéntico. Y acá vamos a empezar a transitar un camino que me va a marcar cómo encontrar después a los valores máximos y mínimos. A ver si hacen memoria. Análisis matemático 1. Si f tiene un extremo cuando digo extremo puede ser máximo o mínimo, local,
en x igual a a. Y existe f' en a. ¿Qué se podía concluir en esa situación? Si f tiene un extremo local en x igual a a y existe f' en a, voy a tratar de orientarlo. ¿Cuánto valía? Es continua. No. ¿Cuánto valía Sí. f' en a? 0. No, nadie me va a decir 50, ¿no es cierto? Nadie me va a decir raíz de 3. 0, exacto. ¿Y se acuerdan cuál era el Sí, sí. teorema? ¿El nombre? Era conocido. ¿Pido mucho? Con F empezaba. ¿El teorema de Fermat? Ahí va. ¿Cómo no? A ver, alguien me había respondido por ahí. Muy bien. Muy bien, Fermat. Ese, era conocido, che. Después había otro conocido que era el teorema de Lagrange. Bueno, pero eso ahora no me importa. El teorema de Fermat me decía eso, que si tenía un extremo local y la derivada existía, a la derivada no le quedaba otra que valer 0. No le quedaba otra que valer 0. Y uno cuando veía el teorema de Fermat, después decía, ¿la vuelta? ¿Vale? ¿Vale que si yo tengo en un punto derivada nula, en ese punto voy a tener un extremo local? No. Y cuando uno dice no, ¿cómo lo justifica? ¿Cómo lo justifico? ¿Cómo lo justifico? No vale. Esto no vale. Para mostrar que no vale, bastaría con un ejemplo de una función concreta en donde en un punto la derivada valga 0 y ahí no tenga extremo. ¿Qué función me serviría? El valor absoluto, por ejemplo. No, Cuando hacía un cambio. no. Tenés que pensar que para que sea un contraejemplo, la derivada en el punto tiene que valer 0, pero no tener un extremo local. En ¿Se X entiende? cubo, por ejemplo. Por eso vuelvo acá. A ver si Mm, acá no hay alguna función que me puede ayudar. La del cubo. Ahí va. Esta es la única que estaba ahí porque la otra era un dibujo hecho así nomás, ¿no? Digamos, la función x cubo, la vuelvo a dibujar acá. Uy, la voy a dibujar acá. Bueno, salió horrible. ¿Qué voy a hacer? Ahí, la función x cubo, su derivada es 3x cuadrado. Vale 0 en 0. Acá. Sin embargo, en 0, la función no tiene ni máximo ni mínimo. ¿No es cierto? Porque siempre, cualquiera sea un intervalo alrededor del 0, siempre voy a encontrar números a la izquierda de 0, donde la función es estrictamente negativa, y números a la derecha del 0, donde la función es positiva. Números que son más grandes que 0 y números que son más chicos que 0. La función evaluada en 0 vale 0. Ahí no tengo Eso ni era por la máximo. segunda derivada, que marcaba un punto de inflexión. Ahí. Sí, a ver, acá con la segunda derivada, ¿qué es lo que obtenés? ¿Cómo te queda la segunda derivada? 6x. Bien, vale Una 0 recta en en 0. 0. ¿Y cómo veía los puntos de inflexión? Cuando la segunda derivada valía 0. No, porque podía ser O 0 no en segunda existía. derivada y no tener un punto de inflexión. Lo que importaba era que había un cambio de signo de esa derivada segunda. Porque entonces la derivada segunda, Cierto. si era positiva, era cóncava hacia arriba la función, si era negativa, cóncava hacia abajo la función.
En este caso es cierto que hay un punto de inflexión porque pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Bueno, conclusión, este ejemplo es el clásico, simple, sin meterme con una cosa nada extraña y estrambólica, que me ayuda a decir que la vuelta no es cierta. La derivada de la función en un punto puede valer 0 y en el punto no tener nada. Bueno, entonces, teniendo este teorema a mano, vamos a ver que hay uno muy parecido que se aplica para funciones de dos variables. Que es este, el criterio de la primera derivada para los extremos locales. Este criterio, ¿qué me va a decir? Que si la función tiene un valor extremo, sea máximo o mínimo, en un punto, y las primeras derivadas parciales existen, o sea, me está diciendo que existe la derivada parcial con respecto a x en AB, y existe la derivada parcial con respecto a y en AB, la conclusión es que necesariamente las dos tienen que valer 0. Que, digo, es parecido a la conclusión que obtuvimos con Fermat para una función de una variable. ¿Y eso cómo se prueba? Acá está la demostración, voy a hacer una ampliación sobre el dibujo, me permite trabajar un poquito más cómoda. ¿Cómo es la cuestión acá? Está un poco escrito, con 3 líneas, pero con el dibujito a lo mejor lo podemos mejorar. Si estoy parada en este punto, digo, para empezar, como se supone que uno de los datos que la función tiene es que tiene un extremo en el para B, vamos a suponer en este dibujo que la función tiene un máximo relativo en ese puntito de coordenadas AB. ¿Eso qué quiere decir? Que alrededor de este puntito AB, sobre todo este disco, la función en el para B es el valor más grande posible. Entonces, si eso sucede alrededor, con más razón va a pasar para puntos que particularmente estén, por ejemplo, acá, dentro de ese disco, sobre esta línea. Y estar sobre esa línea es restringir la mirada a pares donde la y la dejo fija en B y donde la x la hago variar. Entonces, hago lo que ya hicimos varias veces, trazo el plano que pasa por acá, que sería el plano y igual B. Ese plano corta a la superficie gráfica de la función en esta curva que está marcada acá arriba. Y entonces, esa curva, en este punto, tiene un máximo relativo. Al tener esa función, que es la que nosotros llamábamos, ¿se acuerdan? G chiquitita de x, la que a la función la evaluábamos en pares de la forma xb, esta función tiene entonces, esta sería la g, es esta, la que tiene esta gráfica. Esta gráfica. Esa función tiene un máximo local en x igual a A, porque estaría en este puntito. ¿Y quién es G' en A? G' en A es hacer la derivada parcial de f respecto a x en el para B. Eso es todo lo que nosotros ya vimos, no estoy diciendo nada nuevo. Esta derivada parcial es la que por hipótesis me está diciendo que existe. O sea, me está diciendo que existe G' en A. Y en una función de una variable, donde estoy parada en un máximo local y donde sé que existe la derivada, Fermat me asegura que la G' en A tiene que ser 0. Una función G de una variable que tiene un extremo y que existe su derivada.
Fermat me asegura que la derivada tiene que ser 0. Y entonces, ¿quién es la derivada en A? Esto. La derivada parcial con respecto a X en el par AB. Y tengo esta primera conclusión. Y de la misma manera, como les digo siempre, copiando y pegando, así como restringir la mirada a puntos que estén sobre esta línea, ahora lo que voy a hacer es mirar sobre esta línea. Y mirar sobre esta línea la función es considerar que ahora me paro en el plano X igual a A, que corta la gráfica de la función en esta curva, y sobre esta curva, en este mismo punto, esta curva también tiene un máximo local. Y esa curva es la que nosotros habíamos definido de esta manera, donde dejábamos la X constante con el valor de A y hacíamos variar Y. H' en este puntito, que es el B para ella, existe y por lo tanto tiene que valer 0 también, por otra vez aplicación del teorema de Fermat. Bueno, todo eso que yo hice en los dibujitos es lo que se intenta explicar en estos tres renglones. 4. Entonces, conclusión, si la función tiene extremo local en un punto AB y las derivadas parciales existen, sí o sí tienen que valer 0. Y ahora pensando en esta situación. Una pregunta. Sí, decime. Las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y son un caso particular de las derivadas direccionales, ¿no? Nosotros se puede ampliar siempre. Estos análisis uno lo hace con respecto a X y a Y, ya partiendo de que existe la derivada de Y. Pero si no, uno lo podría hacer con respecto a una derivada direccional genérica, Podrías, U1, ¿por qué no? U2. Podrías. Lo que pasa es que el hecho de venir por acá hace que después yo me pueda expandir para el lado que quiero, que es la búsqueda de lugares seguros en los cuales voy a encontrar esos valores máximos o mínimos. Porque ahora vas a ver para dónde esto se dispara. Pero eso que vos decís, sí, sería correcto. Ahora, pensando en esta situación donde nosotros ya sabemos que estas dos derivadas parciales en este punto van a valer 0, ¿cómo quedaría la ecuación del plano tangente? Daría un punto. ¿Cómo quedaría? Daría un punto. No, no es que daría un punto. Pasaría esto. Esta es la ecuación del plano tangente que justo repasábamos al comienzo de la grabación, ¿no? La derivada parcial con respecto a X en el par AB, sé que vale 0. La derivada parcial con respecto a Y en el par AB, también sé que vale 0. O sea, esto es 0, esto es 0. La ecuación del plano, ¿cómo queda reducida? Z igual al punto. Eso, pero no es igual al punto. Z igual a lo que vale la función en ese punto. O sea que es un plano, ¿con qué disposición? ¿Cómo es ese plano? Si tuviese que pensar en qué inclinación tiene, ¿paralelo a quién es este plano? Z igual a este numerito. Z igual a 1, Z igual a 3, Z igual a raíz de 5. ¿Cómo son esos planos? Paralelo al plano XY. Sí. Este plano tangente va a ser un plano que va a ser paralelo al plano XY. Un plano horizontal. Lo que, teniendo un poco de correlación con lo que se veía en funciones de una variable, cuando tenía estos valores extremos y la derivada existe, fíjense que, bueno, hice hacer unos dibujitos que parece que la derivada existe, en todos, la recta tangente, iba a ser horizontal. Pendiente 0.
Bueno, algo parecido entonces con la interpretación en esos planos tangentes que ahora van a ser planos horizontales. Bien, eso. ¿Se acuerdan cuál era la definición de punto crítico para función de una variable? ¿Cuándo tenía yo un número crítico? Cuando no existía la derivada o daba 0. Eso, exactamente, ¿no? Un número era número crítico si la derivada valía 0 en el punto o la derivada no existía. Bien, entonces, de alguna manera vamos como a ampliar ese concepto para funciones de dos variables. Vamos a decir que una función de dos variables tiene en este puntito un punto crítico, o también es punto estacionario, dependiendo qué bibliografía uno use, también puede ser la palabra punto estacionario. Si pasa que las dos derivadas parciales simultáneamente valen 0, las dos simultáneamente valen 0, en el punto, o alguna de ellas no existe. No que no exista ninguna de las dos. Con que una de estas dos derivadas no exista en el punto, ese punto va a ser caracterizado como punto crítico. Y entonces, estos puntos críticos no es que sean puntos en los cuales va a haber algún extremo local, pero sí son candidatos a que ahí suceda, ¿no? Nosotros lo que acabamos de demostrar recién, en el teoremita, es que si la función tiene un máximo o un mínimo local en un punto, seguro ese punto es crítico, en el caso de que existan las derivadas parciales, porque las dos derivadas valen 0, y eso lo transforma en punto crítico. Pero si también podría tener un máximo o un mínimo local en algún punto donde alguna de las derivadas no exista. Entonces, tenemos como el mismo panorama para funciones de una variable. Cuando uno para funciones de una variable buscaba candidatos a que en esos puntos haya extremo local, lo que decía era buscaba los números críticos. Acá vamos a hacer lo mismo. Para buscar posibles puntos candidatos en los cuales aparezcan extremos locales, lo que vamos a hacer es buscar de las funciones de dos variables los puntos críticos. Los puntos críticos. Dentro de los puntos considerados críticos, existe en este caso para funciones de dos variables una clasificación para un punto que en realidad no es ni máximo ni mínimo, que no es nada. Es crítico, pero no tiene ni máximo ni mínimo, que es el que cumple esta condición. Un punto de coordenadas AB, siendo un punto crítico, se va a llamar punto silla de la función f, si en ese punto básicamente no tengo extremo. ¿Qué quiere decir? Que la función en él no es ni el valor más grande posible, ni el valor más chico posible. ¿Y eso cómo lo indico? Diciendo que cuando me paro en ese puntito AB, cada vez que yo genere un disco alrededor de él, siempre voy a encontrar pares XY en los cuales la función en los pares XY me da el número más grande que lo que vale la función en el AB, y voy a poder encontrar en el mismo disco a lo mejor otro par XY en el cual, al evaluar la función en ese par, ese numerito ahora es más chico a lo que vale la función en el par AB. Las desigualdades son contrarias, en pares distintos, ¿no es cierto? Entonces un punto es silla si pasa eso. Para cualquier disco alrededor del punto, puedo encontrar pares en los cuales se cumpla esta desigualdad y otros pares en los cuales se cumpla la desigualdad contraria. O sea, no es nada, ese punto no es nada. Vamos a los ejemplos. Ya nos metemos en un terreno un poquito más entendible, demasiada teoría. Vamos a trabajar con esta función, una función de las mejores que me puede tocar porque es una función polinómica, y vamos a buscarle a esta función los puntos críticos. Ya nos metemos en el terreno clásico de los ejercicios de la práctica. Esta es la función. A ver si
Y la agrando un poquito. Ahí va. Esta es la función. ¿Qué tengo que buscar? Los puntos críticos. Entonces, bueno, busquemos. Está todo eso más o menos ahí, pero lo voy a... Busquemos sus puntos críticos. Esta función tiene una primera derivada parcial, que es la que está escrita ahí. 2x menos 2, o sea, derivo esto con respecto a x esto es 0. Bueno, ahí tenemos. Y la derivada parcial con respecto a y, que me queda 2y menos 6. Voy a tener puntos críticos porque alguna de las dos derivadas parciales no exista en algún par ordenado. Puede pasar que haya algún par ordenado en el cual la derivada parcial con respecto a x o la derivada parcial con respecto a y no la pueda calcular, que exista. No, porque no hay nada en el No, numerador, digamos. y más que nada, porque uno lo que puede hacer es garantizar que la función original es una función polinómica. Las derivadas parciales van a ser polinómicas, o sea que van a existir en cualquier par ordenado. O sea que de encontrar puntos críticos para este tipo de funciones es porque necesariamente las dos derivadas parciales fueron 0 en ese punto. Ojo que se está pidiendo un sistema acá, ¿eh? Son las dos derivadas parciales a la vez igualadas a 0. En este tramo uno se encuentra entonces con la resolución de este sistema. Y ojo acá, este sistema quedó súper fácil de resolver. De acá yo encuentro que x es 1, que acá y vale 3, y entonces el único punto crítico que encontré es el 1, 3. Pero este sistema no siempre queda fácil de resolver, porque no siempre las funciones así son tan simples. Pueden tener otro tipo de leyes más complicadas, y resolver este sistema puede ser un problema. Ustedes a lo mejor están acostumbrados a resolver sistemas de ecuaciones lineales de álgebra y geometría, en donde uno se encontraba con que al momento de buscarle solución a ese sistema de ecuaciones, o tenía única solución, o infinitas soluciones, o ninguna. Por eso porque el sistema de ecuaciones a resolver era lineal. Estos sistemas, en los diferentes ejercicios que yo voy a ir resolviendo en la práctica, no siempre van a ser lineales. Entonces puede pasar que me encuentre con 8 soluciones. ¿Qué sé yo? 3 soluciones, 2, 1, ninguna, infinitas. El panorama acá es mucho más amplio. Y como voy a Es necesitar... más parecido a encontrar las raíces, ¿no? Ponele. Puede pasar de todo. Entonces, como vos lo estás diciendo, estoy buscando, cuando uno lo iguala a 0, está buscando las raíces de la expresión que tiene acá. Tengo que recurrir al trabajo algebraico de factorizar. O sea, le tengo que poner empeño a factorizar. No sé, nosotros estuvimos haciendo cálculos de derivadas parciales y me acuerdo que yo les decía, a mí me interesa que calculen hoy la derivada parcial y que lo dejen ahí. Avanzamos en las clases y en esta instancia ya no me interesa solamente que sepan calcular bien las derivadas parciales, sino que sepan operar algebraicamente porque van a necesitar resolver estos sistemas. Entonces tienen que factorizar, sacar factor común, agrupar, no sé. Ahí le vamos a tener que buscar la vuelta de factorizar las expresiones. Bueno, acá quedó fácil, el punto crítico es este. Ahora, yo, porque sea punto crítico, no tengo la garantía de que ahí exista un extremo local. Puede no haber nada. Y digo, ¿y eso cómo lo averiguo? Bueno, lo que les ofrecemos en este ejercicio es una herramienta que les puede venir bien para otro caso similar. Fíjense lo que se puede hacer acá. Yo voy a volver a copiar la ley de la función. La ley de la función, x cuadrado más y cuadrado, lo voy a poner por acá, menos 2x, entonces a propósito voy a juntar acá. ¿Dónde está el lápiz?
cuadrado menos 2x menos 6y más 14. Lo abrí un poquito y acomodé las x con las x, las y con las y. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a completar cuadrados. Vamos a necesitar agregar acá aquel término que necesito para que ese trinomio se transforme en el cuadrado de un binomio. ¿Qué me está faltando acá para que junto con estos dos aparezca el cuadrado de un binomio? Más menos 1. Sí, Más 1, menos 1. sí señor. ¿Y acá? Más 9, menos 9. Sí señor. Como era esto, se dividía el numerito que acompañaba la y por 2, y a eso se lo elevaba al cuadrado, y eso es lo que uno sumaba y restaba. Exactamente. Bueno, entonces, estos tres primeros términos hasta acá, los voy a poder agrupar como x menos 1 al cuadrado. Más, ahora los junto a este. Estos que están acá, hasta el 9, los puedo escribir como x menos 3 al cuadrado. Y después me queda... Y menos 3 no sería. ¿Cómo? ¿El segundo no sería I menos 3? Sí, gracias. Sipi, sipi. Cuando quiero seleccionar la... Ahí va. Esto es I. Le cambié el menos 3. Y acá me queda el menos 1, el menos 9 y el 14. O sea, menos 1, menos 9, menos 10. Menos 10 más 14 más 4. ¿Qué es esto que ustedes ven acá? O sea, escribimos apenas diferente, la luqueamos en la ley de la función. Pero este look que le dimos es el que nos sirve para poder garantizar que la función en este punto, que era punto crítico, algo va a tener. ¿Cuánto vale la función en el punto 1, 3? Si lo miro acá, ¿cuánto vale la función en el 1, 3? 4. 4, porque reemplazo la x acá por 1, la y por 3, esto se anula y me queda 4. Ahora, por otro lado, esta suma de expresiones, fíjense que x menos 1 al cuadrado. ¿Qué característica va a tener siempre para cualquier x? Por ser x menos 1 al cuadrado. Va a ser ¿Cómo va a positivo. ser? Va a ser mayor o igual a 0, no digo positivo, ¿no? Esto, lo mismo. Y esto ya es 4. Por lo tanto, toda esta expresión, que es la propia f de xy, va a ser siempre mayor o igual a ¿quién? A 4. O 4. Entonces, este 4 es esto. O sea, conclusión de todo, f de xy es mayor o igual a 4, pero no escribo 4, lo disfrazo como f en el par 1, 3. Y eso es válido para todo xy en el dominio de la función. El dominio de la función es todo R2, la función polinómica. Lo que hace entonces que la función evaluada en 1, 3 sea ese numerito mínimo, que encima es mínimo absoluto, porque esta desigualdad se da para todo x en el dominio de la función. Y más todavía quedo como recontra convencida cuando uno hace la gráfica de la función. Este puntito, que es el que surge de haber evaluado la función en el par 1, 3, y que la función en el par 1, 3 me está dando 4, a partir de ahí tengo la gráfica del paraboloide. Entonces, este punto crítico, ahora lo clasifiqué. Gracias a que le busqué la vuelta a escribir la ley de la función diferente, digo, la función ahí tiene un mínimo, que encima de ser mínimo relativo es mínimo absoluto. ¿Estamos? Vamos con el otro ejemplo que aparece ahora a continuación.
que es el que tiene que ver con esta función. Tiene esta ley, la función, de nuevo, es una función polinómica, definida para todo R2. Al momento de buscarle los puntos críticos, que es plantear este sistema, digo, bueno, la derivada parcial con respecto a x, menos 2x. La derivada parcial con respecto a y, 2y. Como se iguala a 0, la única posibilidad es que x valga 0, que y valga 0, o sea, tengo un único punto crítico, el 0, 0. Entonces estoy en la misma situación de antes. Acá, ¿tengo algún extremo local o no? Bueno, para esta función, la estrategia no es completar cuadrados nada con nada, porque no hay nada que hacer, es esto. Sí pensar en lo siguiente. Yo me voy a parar en el origen, en el 0, 0. Y en ese origen voy a trazar un disco, cualquiera, alrededor de ese punto. Fíjense qué pasa si yo me posiciono en puntos que, estando sobre el interior del disco, están sobre el eje X. Estos puntos tienen la característica de ser escritos así, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale f en pares de la forma x0? ¿Qué escribiría acá? F en pares de la forma x0, donde la ley es esta. ¿Qué pongo? Menos x cuadrado, Sí, porque y cuadrado queda en 0. sí, exactamente. Esto es menor o igual que 0. En el 0, 0 vale 0, pero en cualquier otro valor, esto es estrictamente negativo. ¿Y cuánto vale la función en el 0, 0? Que eso no lo vimos. F en 0, 0. F en 0, 0. 0. 0. Entonces, lo que estoy concluyendo acá es que en estos pares de la forma x0, la función es menor o igual a f en 0, 0. Y es más, yo puedo decir esto. F en pares de la forma x0 es estrictamente menor a f en 0, 0 para todo par en donde el x no haya sido 0. Porque esto va a ser estrictamente negativo, ¿no? Entonces me quedo con esto, por un lado. Y ahora lo que voy a hacer es, estando dentro del disco, me voy a mover en puntos que estén por acá, sobre lo que sería el eje Y. En todos estos puntos, son puntos que yo los puedo caracterizar de la forma 0i. Y en esos puntos, la función valorizada en puntos de la forma 0i, me quedaría y cuadrado, porque x vale 0. O sea que f en pares de la forma 0i, como es el cuadrado de alguien, siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces, ¿cuál es la traducción que hago que me interesa a mí? Que f en pares de la forma 0i, si i no es 0, ¿cómo va a ser esto? Mayor a 0. Mayor, estricto. Entonces esto va a ser mayor a 0, que es el numerito f en 0, 0, por supuesto, para todo i que no haya sido 0. Y esta es la otra conclusión que tengo. Por lo tanto, cualquiera sea el disco alrededor del origen, siempre voy a encontrar puntos que están sobre el eje X en los cuales se cumpla esta condición, es decir, este piquito, y en ese mismo disco voy a poder encontrar puntos que ahora están sobre el eje Y donde se cumpla esta condición, o sea, este piquito, al revés. Eso transforma a este punto, que era punto crítico, en un punto que es silla.
Entonces, por estas dos cosas, tanto por esa como por esta, f tiene en el punto de coordenadas 0, 0, un punto silla. Y se terminó. ¿Mm? Clasificó ese punto. Profe, Sí, nosotros acá tenemos el machete de Sí. la gráfica, sí. pero yo tapo la gráfica. No, pero yo esto no lo... Y imagino que los dos me dan menor estricto. No puedo garantizar que no sea un punto silla, No. porque si tengo otro punto no, claro. que no lo estoy viendo, No, yo esto no lo vi nunca. En esto que yo te hice acá, de análisis, esto no lo vi nunca. Eso sí. solo es un aporte que te doy porque la gráfica la tenía. Pero en este análisis que hice, nunca vi la gráfica. Claro, porque justo coincidió que comparando X, comparando Y. Un plano X, un plano Y. Pero si los dos me dan estricto mayor, o los dos me dan estricto menor, tampoco puedo decir, ah, No. no, es No puedo decir crítico, nada. porque puede ser otra cosa. No puede decir nada. Ah, Entonces yo creo que cuando aparece esa pregunta va a decir, bueno, pará, esto fue dentro de todo fácil por el tipo de ley de la función. La verdad es que esta gráfica podía ni haberla puesto, fue solo complemento, porque cuando yo hice todo este análisis en ningún momento vi la gráfica, solamente vi la ley. Y uno dice, ¿y si la ley es más difícil? Y si, como decís vos, esto de acercarme por el eje X o por el eje Y no me da ningún tipo de solución, ¿cómo hago para caracterizar el punto? Bueno, entonces lo que vamos a ver es justamente un criterio que me ayuda a poder clasificar los puntos críticos, independientemente de este análisis, independientemente de la gráfica de la función, que es el que vamos a ver ahora. ¿Mm? Esto se llama prueba de la derivada segunda y es el que me dice lo siguiente. Si yo tengo una función que tiene segundas derivadas parciales continuas sobre un disco centrado en el par AB, es decir, estoy parada en un puntito de coordenadas AB y un disquito alrededor de él, en el que se garantice que las funciones tienen derivada segunda continua, y donde ese punto haya sido un punto crítico, porque las primeras derivadas parciales se anularon. No va a ser un punto crítico porque no existe alguna de estas dos derivadas parciales, porque si no existen no van a ser continuas las derivadas segundas, ¿no? Entonces, si estoy parada en un punto crítico, donde las dos derivadas se anulan, las parciales, y donde las segundas derivadas parciales son continuas en un disco alrededor del punto, vamos a calcular este numerito. El numerito es derivada con respecto a x y con respecto a x nuevamente, evaluada en AB, por la derivada con respecto a y dos veces en el par AB, menos el cuadrado de esta derivada cruzada. Eso es un número. Y acá es donde vienen las consideraciones. Si este numerito es positivo y este que está acá, solito, es positivo también, entonces la función tiene un mínimo local en el par AB. Si este numerito, nuevamente, caso 2, es positivo, y ahora esta derivada segunda con respecto a x dos veces en el par AB es negativa, la función iba a tener un máximo local. Y tercer caso, si este numerito d en ese punto es negativo, la función tiene un punto silla. Es un criterio, que es el criterio de la derivada segunda, que me ayuda a caracterizar los puntos críticos en estas situaciones en las que las derivadas de segundo orden sean continuas. Este criterio... Profe. Sí. Y por ejemplo, en el ejemplo anterior, porque en el ejemplo anterior las derivadas segundas es 0. No.
No, es un número, es 2. No, Ahora no, vamos a ese. Sí, sí, vamos a hacer esa observación. Déjame hacer esto primero, así ya esto ya lo termino. Este criterio es 75% efectivo, porque no me dice nada, no hay ninguna clasificación acá, cuando ese numerito D sea 0. No sé qué va a pasar ahí, si es 0. Ahí voy a tener un problema. Entonces, bueno, la segunda de estas observaciones, si D vale 0, la verdad es que no sabría qué decir. Y en todo caso le buscaré la vuelta haciendo un poco las estrategias que vimos recién, para poder ver si en ese punto hay o no un extremo. Y este numerito, el que pretendíamos resolver recién, lo podríamos pensar, para no aprendernos nada de memoria, bueno, algo sí de memoria, como el determinante de esta matriz cuadrada, donde los elementos que conforman a la matriz cuadrada son justamente estas derivadas. ¿Se acuerdan que el determinante se hacía este por este menos este por este? Bueno, es justamente el numerito que queda acá. Y ese numerito tiene un nombre que es hessiano. El hessiano de f, el hessiano de una función, es justamente el determinante de esta matriz 2×2, que está conformada por las derivadas de segundo orden. Bueno, vamos a ver qué pasaba justamente con los casos anteriores. Supongamos que estábamos acá. Ya vimos que acá teníamos un mínimo, y todo el razonamiento que hicimos fue de mínimo local, de mínimo absoluto. El criterio que nosotros estamos viendo, y perdón que vuelva a avanzar, este criterio es para extremos locales, o a lo sumo puntosilla, pero son locales, ¿no? Eso lo remarco. ¿Qué pasa acá? Nosotros para esta función ya sabíamos que el punto de coordenadas 1, 3 era nuestro punto crítico. Ya habíamos calculado las primeras derivadas, porque de ahí salió el punto crítico, y armemos entonces el hessiano, ese numerito D. ¿Cómo queda fxx? De esto, la derivada con respecto a x nuevamente. 2. 2. La xy, 0. 0. Y la ii, 0. 2, ¿no? 2. La ii. ¿El determinante de esto cuánto es? 4. 4. Entonces positivo. Estamos dentro de una categoría que el teorema algo me va a decir. Y este numerito, fxx, en el par 1, 3, me dio 2. Positivo también. Fíjense que acá el hessiano tiene una particularidad que quedó súper constante. Pero acá podrían haberme quedado expresiones dependiendo de la x y de la y, que lo voy a después a tener que calcular en el punto que me interesa. Acá justo quedó constante. Así que en este punto, que es crítico, el hessiano es positivo. Esta segunda derivada parcial con respecto a x 2 veces también quedó positivo. Ese teoremita me asegura que f tiene un mínimo local en el punto de coordenadas 1, 3. Que en realidad es mucho más que local, porque fue absoluto. Pero el teorema me diría mínimo local, no me dice absoluto. O sea que es coherente con lo que veníamos diciendo, ¿no? Y el otro que teníamos acá, si queremos hacer el hessiano, ya teníamos acá la primera derivada parcial con respecto a x era menos 2x. Si la derivo con respecto a x nuevamente, me queda menos 2, constante de nuevo. La derivada xy me queda 0, 0. Y la ii me queda 2. Quedó de nuevo todo constante, o sea que para cualquier par este determinante va a ser siempre el mismo, y me quedó menos 4. Negativo.
El teorema ahí automáticamente me dice que F tiene un punto silla. En ese punto que era crítico, el 0, 0. Esto era mucho más rápido. Y se terminaba el ejercicio y no tenía que estar haciendo todas esas deducciones que hicimos con el disco y con puntos sobre el eje X o puntos sobre el eje Y. Mucho más rápido. Bueno, eso es lo que van a ir haciendo justamente en cada uno de los ejercicios que trabajen sobre la práctica. Bueno, y llegamos a esta parte. Y llegamos a esta parte. ¿Se acuerdan que yo recién les recordaba el teorema del valor extremo? Que si una función es continua sobre un intervalo cerrado de una variable, tiene extremos absolutos. Bueno, en análisis 2 tenemos un teorema que sería primo hermano de ese, que me dice lo siguiente, que si yo tengo una función continua en un conjunto cerrado y acotado en R2, entonces la función alcanza un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto. O sea, si la función es continua en un cerrado y acotado, la función alcanza extremos absolutos. Tiene máximo y tiene mínimo absoluto. No me dice cómo lo encuentro, me asegura la existencia. ¿Se acuerdan que, por las dudas, conjunto acotado es un conjunto que se puede encerrar en un disco lo suficientemente grande en radio para que esa región quede contenida dentro? Ese era un conjunto acotado, lo que hacíamos al principio. Bueno, y pregunto. Acá, cuando estábamos en esta situación de búsqueda ya de extremos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado, ¿cómo los buscábamos? ¿Cómo los buscábamos? Y lo que decía antes Adrián con la derivada. Y sí, con eso sí, ¿no? Con algo de eso va a ser. Entonces, Aunque la derivada sea 0. bien. Entonces, si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, sabemos que existen máximos y mínimos absolutos de esa función sobre ese intervalo. ¿Cómo los buscamos, no? Entonces, búsqueda de extremos absolutos. Primero, esto era como una receta, era seguir así la receta, los pasos de una receta de cocina. Buscamos los puntos críticos interiores al intervalo. Y los puntos críticos interiores al intervalo eran los puntos donde la derivada valía 0, donde la derivada no existía. Pero tenían que estar en el interior del intervalo. Cuando uno dice en el interior del intervalo, está pensando en el intervalo abierto. Intervalo abierto. Intervalo, esto no es punto, intervalo abierto. Después, ¿qué hacía? Uno evaluaba F en los puntos críticos que habíamos hallado en el punto 1, evaluaba F en esos puntos críticos. Y también evaluaba F en dónde. ¿A dónde más había que evaluar F? O sea, y teníamos que calcular la imagen. En los extremos. En los extremos del intervalo.
evaluaba f en A y en B. O sea, los extremos del intervalo. ¿Y después qué hacía con esto? Una vez que tenía estos numeritos. Porque ahora tenía como una bolsa de numeritos. Iba poniendo estos numeritos, F en A, F en B, y no sé, F en los críticos que encontraba. ¿Qué hacía ahora con toda esta colección de números que tenía? Comparaba mayor y comparaba el menor de todos. Claro, bueno, en realidad no sé si es que comparaba, pero sí uno decía, el más grande de todos ellos, el más grande de todos los que están en esa bolsa, es el máximo. Y el más chico es el mínimo, el que estoy buscando. Y se terminaba. ¿No? Bueno. Nosotros vamos a hacer algo recontra similar para funciones de dos variables. Esta es la receta. Pero teniendo cuidado que ya no estamos en un intervalo. Estamos sobre una región cerrada y acotada. ¿Qué significaba que era cerrada la región? Que incluía las fronteras. Señor. Genial. Entonces, ¿la receta cuál va a ser? Vamos a calcular los puntos críticos que sean interiores a la región. Y entonces acá tengo que entender que para que sea interior, no tiene que estar en la frontera, tiene que estar contenida dentro de la región, pero no en la frontera. Una vez que buscamos los puntos críticos, ¿qué hacemos? Vamos a calcular f en esos puntos críticos. Y ya tenemos una colección de números, porque si bien la función es de dos variables, evaluar f en esos puntos críticos hace que tenga números, resultados, números. Segunda parte, así como para nosotros fue en las funciones de una variable evaluar la función en los extremos del intervalo, el a y el b, ese a y ese b de un intervalo es la frontera. Son esos puntitos que limitan a la región. O sea, son la frontera. Nada más que en la época de análisis 1 nadie hablaba de frontera de un intervalo. Pero desde este lugar ahora tendría sentido ser llamado frontera. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la función en los valores extremos sobre la frontera de esa región D. Y una vez que tenemos la colección de todos estos números, hacemos lo mismo que antes. El más grande es el máximo, el más chiquitito es el mínimo. En esencia es como lo mismo, pero ahora vamos a ver en la práctica que no es que sea tan sencillo, hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a verlo en un ejercicio. El ejercicio dice, obtenga los valores máximos y mínimos absolutos de esta función en la región triangular en el primer cuadrante, acotada por las rectas x igual 0 y igual a 9 menos x. Yo le agregaría ahora una condición más, pero ahora se las digo. Valores máximos y mínimos absolutos de esta función en la región triangular en el primer cuadrante acotado por estas rectas. Chan. Tengo que hacer el dibujo de la región y después ver de qué manera busco esos extremos absolutos. Yo voy a hacer la captura de esto. Me lo voy a llevar. Bueno. Vamos a hacer el dibujito de la región.
para empezar, ¿no? En el primer cuadrante, la recta x igual 0, ¿quién es? La recta x igual 0, ¿quién sería? El eje Y. El eje Y. Después ahora tengo que hacer la gráfica de la recta y igual a 9 menos x. Esa recta es una recta dependiente menos 1, ordenada al origen 9, o sea que va a pasar, supongamos que esto es 9, va a pasar por acá, y sobre el eje x, ¿dónde va a cortar? En 9. 9 también. Entonces, supongamos, no sé si quedó muy lindo, pero no, 9, 9. Esta sería la recta y igual a 9 menos x. Esta sería la recta x igual 0, y dice en el primer cuadrante. En el primer cuadrante el único triángulo que queda entonces es este. Yo sí capaz le agregaría a esta captura también la recta y igual 0, como para terminar de finiquitar la situación, que es esta. La región entonces triangular es la que quedó acá. ¿Mm? Entonces ahora tengo que usar todo lo que... Se lo saco para que no me ocupe el lugar, ¿eh? Tengo que usar toda la batería de cosas que acabo de ver. ¿Esta región es cerrada y acotada? Sí. La región es cerrada y acotada. Eso lo sé. La función es continua en esa región cerrada y acotada. ¿Por qué? Función Sí. F es continuo. ¿Perdón? Sí, porque es un polinomio. Bien. F es continua. Ah, tendría que haber puesto acá. F es continua en la región por ser polinómica. Entonces, estas dos cosas escritas realmente lo que hacen es garantizarme que F asume valores extremos absolutos en la región. Eso me garantiza que lo que yo estoy buscando lo voy a encontrar. Ahora, ¿cómo lo encuentro? Usando la receta. Primera cosa, me dice la receta, que no me olvido. La primera cosa que me decía la receta es que tengo que buscar los puntos críticos interiores a la región, y una vez que los encuentre, vaya a saber cuántos tengo que calcular F. Bueno, vamos a hacer eso. Busquemos puntos críticos interiores a la región. Entonces, como la función es una función polinómica, para que existan puntos críticos, porque evidentemente las derivadas parciales fueron 0 las dos. Voy a ponerle un poquito más grande. Entonces, ¿quién es? Voy a igualar a 0 las dos. ¿Quién es la derivada parcial con respecto a x? Bueno, me queda 2 menos 2x. Y la derivada parcial con respecto a y es 2 menos 2y. Un sistema que fue muy simple de resolver. De acá x vale 1, de acá y vale 1. El punto que obtengo es el 1, 1. Entonces lo ubico, a ver dónde está. Acá tengo 1, acá tengo 1. El punto está acá. Lo llamo P sub C de punto crítico. ¿Es interior a la región? Sí. Sí, obvio.
Ojo, que si el punto me hubiese quedado en la curva que es la frontera, no lo hubiese considerado. No tiene que estar en el borde, no tiene que estar en la frontera, tiene que estar adentro. En este caso, obviamente sí. Entonces, una vez que en la receta encontré los puntos críticos, que fue uno solo, ahora tengo que calcular F en ese punto crítico. Bueno, si calculo F en el punto crítico, ¿qué me queda? Todo reemplazado por 1, 4. Y ese numerito que está ahí, es el primer numerito que forma parte de esta bolsa que yo les decía antes para funciones de una variable, donde voy metiendo los candidatos a ser máximos y mínimos. Este es el primero, ya lo recuadro, lo dejo ahí. No tengo más punto crítico, entonces ahora, según la receta, tengo que venir al apartado 2. Calcular F en los valores extremos de la función sobre la frontera. ¿Quién es la frontera de esta región? Curvas. Las curvas, que en este caso son los lados del triángulo. Los lados del triángulo. Entonces, con mucho cuidado, yo voy a ir llamando a cada una de estas curvas. Por ejemplo, lo estoy haciendo medio grosero, pero vamos a llamarla C1 a este pedacito de segmento, con este verdecito. Acá, esto. A esta la llamo C2. Y la que me quedó, que la voy a hacer también en negro ahí. Está negra. Esto. Esta la voy a llamar C3 y es la que tiene que ver con este pedacito. Bueno, entonces yo me voy a llevar este dibujito de nuevo en otra hoja, porque si no, no me alcanza. Vamos entonces a hacer el análisis sobre cada una de las curvas. Vamos a ir sobre la curva C1. ¿Qué significa hacer el análisis sobre la frontera? Significa pararme en ese pedacito de curva, que es el segmento. Todos los puntos que están sobre este segmento cumplen la condición de que x vale 0. Entonces, esa es la condición que pongo, x vale 0. Y como que tengo que restringir la función en todos los puntos que están en esa curva, yo lo que voy a evaluar es f, entonces, en pares de la forma 0i. Son todos los puntos que están acá. La ley de la función, también me la voy a llevar para tenerla conmigo, es esta. Acá. ¿Cómo queda, no? F en 0i, 0 en x, esto se va, me queda 2 menos 2i menos i cuadrado. Esto termina quedándome a mí una función de una variable, que es la i. Y acá es donde me meto yo, Lorena, cada uno con su librito, a hacer lo siguiente, que no es que sea necesario ni planteo, es solo una propuesta, pero la verdad es que la hago siempre. Como tengo una función de una variable ahora, yo momentáneamente la bautizo como g sub 1 de i. Ya que esta es la curva C1, la bautizo g sub 1 de i. Y es una función de una variable donde el i, ¿a dónde está variando para obtener este pedacito de curva? Acá. Entre 0 y 9. Señor, entre 0 y 9. Entonces es una función de una variable continua en este intervalo cerrado. Aplico para encontrar los extremos ahora de esta función en este intervalo lo que recordaba antes de análisis 1. Que voy a buscar los puntos críticos interiores. Y después evaluaré la función en esos puntos críticos interiores y la función en los extremos. G sub 1' igual 0 significa que de acá me quede menos 2i igual 0. Eso significa que i vale
Hay algo que... Ah, me parece que yo metí la pata. Uno. Esto es más, ¿no? Más. O sea que esto es más. Yo O copié sea, no sé por menos qué uno. puse un menos Igual a ahí que menos no uno. iba. O sea, el I vale 1, ¿no? 1. Bien. ¿Pertenece al interior de este intervalo? Sí. Sí, porque el interior es estar en el intervalo abierto 0,9. Pertenece al intervalo abierto 0,9. Entonces lo considero. ¿Qué me decía la receta? Ahora, como fue el único número crítico que encontré, tengo que evaluar esta función en el número crítico y tengo que evaluar la función en los extremos del intervalo, en 0 y en 9. Y ahora la vuelvo a vincular con la función original. G sub 1 en 1 es calcular f ¿en qué par? Calcular G 0, sub 1. 1 en el 0, 1. O sea, f en el 0, 1. ¿Cuánto me da esto? G sub 1 en 1. 3. 3. Y este punto 0, 1 es un punto que yo también lo marcaría acá. Este es un punto importante también, como lo fue este. Sigo. G sub 1 en 0, G sub 1 en 0 es evaluar f. Eso en 0 Eso. da 2. Y eso da 2. Y G sub 1 en 9 es evaluar f en el par 0,9. 81 menos 81 más 20. Menos 61. Entonces ahí, primero que estos puntitos, el 0,0 lo marco, el 0,9 también. Puntitos relevantes a tener en cuenta. Bueno, así como antes a este numerito lo recuadré porque iba a formar parte de esa bolsa que necesitaba tener, bueno, los que agrego en esa bolsa son estos que surgieron acá. Este y este. Hasta ahora la colección de números está conformada por menos 61, por 2, por 3 y por 4. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo mismo que hice para C1, para C2 y para C3. Lo mismo. No sé si lo voy a terminar. Pero hacerlo para C2 es casi lo mismo que haberlo hecho para C1. Porque fíjense, si estoy en C2, estoy acá. Sé que eso es considerar que I vale 0. Entonces digo, bueno, evalúo f en pares de la forma x, 0. Si la función es esta, donde I vale 0, entonces la expresión de la ley va a quedar 2 más 2x menos x cuadrado, con x variando ¿dónde? Para original También entre 0 y 9. entre 0 y 9. Exactamente. Bueno, y ahí es donde me meto yo. Lorena, nada más, si quieren no lo hagan, no hay problema. Yo llamaría a esta expresión g sub 2 de x, una función de una variable en este intervalo. Y hago lo mismo que hice antes. Analizo la existencia de los extremos de esta función de una variable en este intervalo. Calculo la derivada. Digo, esta ley es la misma que esta. O sea que todas estas conclusiones van a ser idénticas, nada más que con la x. G' sub 2 de x es 2 menos 2x, que para que esté igualado a 0, x tiene que ser igual a 1. Y x igual a 1 está en este interior. El único número crítico. ¿Y ahora qué hago? Evalúo la función en el número crítico y la función en los extremos del intervalo, en 0 y en 9.
La G sub 2 en 1 es reemplazar acá la X por 1. Eso me da 3. Pero ¿en qué par estoy evaluando F en este caso? La F. En 1, 0. En el 1, 0. O sea que el punto que me interesa acá, reconocer, es este. ¿Mm? Bueno, y F en el 1, 0, 3. G sub 2 en 0 es haber evaluado F en 0, 0, que es un punto que ya estaba marcado de antes. F en 0, 0 no va a cambiar, F en 0, 0 vale 2. Y G sub 2 en 9 es evaluar F en el par 9, 0. El par 9, 0 es el que está acá. Así que fíjense todos estos puntos. Este y este. Y la función ahí vale lo mismo que lo que valía antes, menos 61. Así que justo en este caso diría, uy, tengo que sumar a esa colección de números estos 3. Pero no me aportan nada nuevo porque son exactamente los mismos que los otros. ¿Y cómo tendría que hacer el análisis sobre la curva que sigue? Es la última que me falta. Esto. Sobre la C3. Pararme acá. En la función original, donde tengo y, lo reemplazo por 9 menos x. Sí, señor. La idea es, la condición que tengo es esta, y entonces hago f en pares de la forma x, 9 menos x, y bueno, a la ley de la función donde aparece y, lo tengo que reemplazar por esto. Queda una cosa muy extensa, yo eso lo tengo por ahí, así que voy a ahorrar más que ya se está terminando. Les digo lo que queda. Menos 61 más 18x menos 2x cuadrado. Eso es lo que queda de haber reemplazado y juntado todo, ¿no? A esta yo la llamaría G sub 3 de x. ¿Y esos x dónde están variando? Para que se genere este segmentito. Entre 0 y 9. Otra vez. 0 y 9. Bueno, fue así. Bueno, G sub 3 prima, ¿qué me quedaría? 18 Menos 4x. Menos 4x. menos 4x. Que cuando lo igualo a 0, x es 18 cuartos, o sea, 9 medios. ¿Está en el interior de este intervalo? Sí. Sí, está en la mitad, digamos. 9 medios, sí, pertenece al intervalo 0,9. El único número crítico, entonces ahora sí, lo mismo que hicimos antes. G3 en el número crítico, G3 en el extremo izquierdo y G3 en el extremo derecho. Bueno, evaluar G3 en 9 medios es evaluar F en el par entonces 9 medios. ¿Y cuánto me da 9 menos 9 medios? Un número menos una 9 mitad. medios. Claro. Es la mitad. O sea que el punto a considerar es uno que está por acá, por acá. Este es el punto a considerar. Teníamos este, teníamos este. Bueno, la función en ese punto da menos 41 medios. Eso. Después, G3 en 0. G3 en 0 es evaluar F en qué par. En 0,9. 0, 9. Sería. Y eso ya lo habíamos evaluado antes, ¿no? Por acá, en el anterior.
en el 0,9, menos 61. Y G3 en 9 es F en el par 9, 0, que también da menos 61. Bueno, ya está. Bien. Tengo estos numeritos en la colección, donde estos no me aportan nada nuevo, este sí. Entonces la colección de números está compuesta por menos 41 medios, coma. Después, ¿quién venía acá? Menos, El 3, el 2. El menos 3, 61 y el 4. menos 61 y el 4. Máximo absoluto, ¿quién es? El 4. 4. El mínimo absoluto, Menos 61. menos 61. Se terminó. Ese último paso lo entendí con todo. Bueno, esta es un poco la propuesta en este tipo de ejercicios. Hay varios ejercicios aquí seleccionados en la práctica, pero después lo que vamos a ver la próxima vez que nos encontremos va a ser otro método, que es el método de Lagrange, que me va a ayudar también a buscar extremos en regiones donde, por ejemplo, la curva frontera esté escrita a partir de una sola ecuación. Porque una de las cosas que nosotros acá tuvimos como problemático es que la frontera, fácil de identificar, los segmentos que forman el triángulo, no era una frontera que con una sola ecuación yo la pudiera caracterizar. Necesitaba dividirla en 3 segmentos, y eso lo hizo al ejercicio largo. Pero bueno, lo que vamos a ver, que no va a ser hoy, ya está, es justamente la presentación de Lagrange que me ayuda a trabajar en esas situaciones. ¿Estamos? Y ya cuando demos eso, vamos a haber terminado todos los temas para lo que es nuestro primer parcial. ¿Mm? Bueno, ahí dejo de grabar ya.